Vamos a remontarnos un poquito en la historia para entender esto de las indulgencias. Hacia el siglo XV y a principios del siglo XVI, ya la corrupción de la Iglesia era evidente para todos. Esto no sorprende a nadie de los que nos está oyendo. Sabemos que los papas en ese tiempo, César Borgia y anteriores a él, tenían hijos de una manera completamente natural y, bueno, como si no pasara nada. De hecho, les llamaban sobrinos a todos los hijos que tenían, nipotes, de ahí viene el nepotismo, porque a sus hijos sobrinos les daban cargos de cardenales y les daban cargos eclesiásticos importantes, arzobispados, etcétera, ¿no? Entonces, la corrupción de la Iglesia, bueno, era evidente en esos siglos. Hubo intentos de reformas anteriores a Lutero. Tenemos, por ejemplo, a Girolamo Savonarola en Florencia, que intentó una reforma por la excesiva riqueza y vanidad de la Iglesia. Tenemos a Juan Hus en la República, de lo que hoy es la República Checa, y en Praga, intentando traducir la Biblia al checo, hablando de que el Papa no es la cabeza de la Iglesia, sino que es Cristo, etcétera. Una serie de movimientos que intentan, de alguna manera, regresar a la Iglesia por el buen camino. Lo que más empieza a llamar aquí la atención, lo que más escandaliza a estos reformadores, aquí incluyo a Juan Hus, incluyo a Lutero, es la venta indiscriminada de las indulgencias. Las indulgencias se inician originalmente como una venta que se hace, o como un don que se daba hacia el siglo XII más o menos, cuando la gente se iba hacia las cruzadas. Hacia el siglo XI, que empiece todo este movimiento, tú tenías garantizado una indulgencia si te ibas a las cruzadas. ¿Qué quiere decir la indulgencia? Tenemos que empezar por ahí. Independientemente de que tú te confieses y el sacerdote te perdone tus pecados, una cosa es el perdón y otra cosa es el castigo y la purga que tienes que hacer por esos castigos. Como papá, se lo decimos a los niños: sí te perdono porque rompiste tal cosa o hiciste tal cosa, pero el castigo no te lo quita nadie, yo te perdono. Y así se manejaba en la Iglesia: el perdón lo tienes, pero tú tienes que purgar tus pecados de alguna manera. Durante la Edad Media se llegó a una conclusión: es muy difícil irte directo al cielo, es una minoría increíblemente chiquita la que se va al cielo, 1 y tanto por ciento, y tienes que ser extremadamente malo para irte directamente al infierno. Entonces, ¿qué pasa con ese 98 punto tanto por ciento que están a la mitad? Bueno, la Iglesia, a partir de ciertos pasajes bíblicos, por ejemplo, un pasaje que hay por ahí del Apocalipsis de Juan, una carta de Pablo, y algunos otros pasajes en los que no se especifica y nunca se habla del purgatorio. Bueno, la Iglesia, a principios del siglo más o menos noveno, entre el noveno y 10, empieza a manejar de una manera más formal la idea de purgatorio, un lugar no contemplado originalmente por la Iglesia, en donde se purgaban estos pecados, que aunque estuvieras perdonado los tenías que purgar, y dependiendo de tus pecados, aunque hubieran sido perdonados, podías estar 1 año, 2, 3,000, 4,000, 5,000 años, los que fueran necesarios, ¿no? Y entonces las indulgencias lo que hacían es que te daban un pase libre al cielo sin pasar por el purgatorio. Entonces tú tenías una indulgencia parcial o plenaria. Pero eso ¿quién lo inventa? O sea, no es que Dios lo permita, ¿no? O sea, Dios no te dice dame una lana, Dios no necesita la lana. No, Dios no necesita la lana, desde luego. Esa es una de las quejas de la Iglesia. Aparte, ¿quién le dio autoridad a quién y de dónde sale esto de las indulgencias? Exacto. Bueno, esta es una pregunta bien interesante. Hay una cosa, el Papa puede repartir a discreción, ¿no? Discrecionalmente esto de las indulgencias por una razón. Estamos hablando de la Edad Media. En el banco virtual, digámoslo así, del cielo, vamos a ponerlo de esa manera, existe un capital o un tesoro de méritos. Este capital o tesoro de méritos son los méritos que hizo Cristo al venir y morir por nosotros. Y también es un tesoro en el que han abonado los santos. Los santos han sido tan buenos que les sobran méritos para salvarse, entonces los van a dar también al banco de estos méritos, ¿ok? Vamos a imaginar que es un capital muy grande, un fondo muy grande de méritos, y el Papa es el administrador de esos méritos. Por lo tanto, el Papa podría administrar esos méritos para poder otorgar indulgencias y que tú te salvaras de ese purgatorio, lo pasaras de largo y te fueras directamente al cielo. Podías comprar una plenaria que te perdonara absolutamente todo, o podías comprar, ¿no? O te ¿A crédito sin intereses? Podías comprar a crédito, podías comprar, a crédito sin intereses, podías brincarte todo el purgatorio plenaria o parcial, y a lo mejor te alcanzaba para 100 añitos. O, por ejemplo, se repartía, ¿no? Decían visitar tal iglesia con tal reliquia, con este clavo de la verdadera cruz, o la de la corona de espinas, que está ahí en París, te da tantos años de indulgencia esa visita. No plenaria, te da ciertos años de indulgencia. O sea, si tú... ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Si tú sufrías... eso que está oyendo son a los cocineros de Veracruz que están haciendo algo. Si tú, así cocinan allá en Veracruz, si tú
O sea, no me queda muy claro por qué, cuántos años, o cómo te descontaban, o ya te evitabas ir al infierno. ¿Cómo es eso? No, el infierno no te lo quitaba nadie. Las indulgencias son para el purgatorio. Esta invención, porque es una cosa que se inventa en la Edad Media, el purgatorio, es genial. Porque de alguna manera la gente entonces teme irse al purgatorio. Si estás al infierno, te fuiste al purgatorio, pero la gente en la Edad Media que verdaderamente creía que te ibas al purgatorio, pero la gente lo cree, por supuesto, hoy día, pero en ese tiempo era tan cercana a la idea del purgatorio que vivía aterrorizada. Se confesaba por miedo, no tanto muchas veces por arrepentimiento, que es bien importante, por miedo al castigo. Y estas indulgencias te brincaban el castigo. No tenías que pasar por el purgatorio y te ibas directo. Y no solo eso, se empiezan a vender indulgencias a muertos. Entonces, si tu mamá había muerto y tú pensabas, caray, a lo mejor mi mamá está en el purgatorio, bueno, pues vamos a comprarle una indulgencia a mi mamá para que salga del purgatorio. De hecho, los que vendían las indulgencias decían, en cuanto suenan las monedas en el platillo de la compra de la indulgencia, las almas del purgatorio salen volando hacia el cielo, ¿no? Entonces, se empieza y se convierte en un gran negocio para la iglesia. ¡Qué buen negocio! A principios del siglo XVI, cuando se inicia la construcción de la Basílica de San Pedro, allí en el Vaticano, que se necesitaba muchísimo dinero, se inauguran un nuevo tipo de indulgencias, que es esta indulgencia de San Pedro, llama exactamente así, y se hace muchísimo dinero. Esta se va a renovar después con un príncipe alemán que se va a convertir que quiere el arzobispado de Maguncia. El arzobispado de Maguncia era un puesto muy importante porque elegían al emperador desde ahí, entre otros electores que había. Pero se lo venden caro el arzobispado de Maguncia. El Papa lo vende muy cara, León X. Por lo tanto, tiene que pedir prestado. ¿A quién? Bueno, hay unos banqueros alemanes que se llaman los Fugger. Los Fugger adelantan el dinero para que este príncipe se convierta en arzobispo de Maguncia. El emperador se lleva una comisión, el emperador alemán, el papa se lleva el 50% de la venta de las indulgencias y el arzobispo se convierte en arzobispo de Maguncia. Entonces es un negocio redondo para todos. Y luego el arzobispo de Maguncia empieza a tener ingresos especiales. Claro, porque, por ejemplo, reyes, por ejemplo, Francisco I de Francia, Enrique VIII de Alemania, se llevaban un porcentaje de la venta de indulgencias en su reino. Entonces llegaban, se vendían las indulgencias, un porcentaje iba para el papa, un porcentaje se quedaba en el reino. Y así era la manera en que se manejaba. O sea, las indulgencias fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Porque primero se vendían como perdón por los pecados cometidos. Uh-huh. Después se vendieron para perdón de los pecados que aún no se habían realizado. Está buenísimo. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Para que no la vayas a regar, antes de que la riegues te cobro, ¿no? Y luego estaban aquellos que podía sacar a una persona del purgatorio, vivo o muerto, o hacer favor a terceros. Claro. Es decir, a tu mamá, a tu suegra. Es como hacer un cheque. Te hago un cheque a mi nombre, hago un cheque a tu nombre o hago un cheque a alguien que ya falleció. Entonces las indulgencias funcionan de cualquier manera para cualquier lado, esto de las indulgencias. Y esto es bien importante. Es bien importante primero porque estamos hablando del purgatorio, ¿no? Que es una invención de la Edad Media. La gente verdaderamente gastaba en ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, Lutero, porque esto es bien importante, la parte de la confesión. La parte de la confesión viene de la mano con el purgatorio y con las indulgencias. Te confesabas, pero te ibas al purgatorio cualquiera por tus pecados. Vamos aquí a hacer una historia. Cuando en 1453 cae Constantinopla, los escritos en original en griego empiezan a inundar Europa Occidental, ¿okay? Porque en ese tiempo en Europa Occidental lo que se manejaba era la Biblia Vulgata, que era la traducción en latín del siglo XIV, me parece que es de San Jerónimo. Entonces, esa traducción en latín es la que se generaliza en la Edad Media en Europa Occidental. Cuando cae Constantinopla, todos los sabios, eruditos y todos los clásicos literarios de Grecia llegan a Europa Occidental en griego. Coincide con la aparición de la imprenta, entonces por todos lados se expande este conocimiento griego. Lutero, que empieza a leer la Biblia justamente en griego, no ya en el latín original, empieza a hacer traducciones a partir de la Biblia griega, no de la Biblia latina, y se encuentra con una serie de cosas, ¿no? Pero probablemente la más importante es la parte donde encuentra una traducción que llama muchísimo la atención. En la Vulgata latina habla de poenitentia, que es penitencia, un castigo por tus pecados, ¿no? Sin embargo, en la original griega encontramos metanoia. Metanoia tiene un significado completamente diferente, se tradujo de metanoia a penitencia. La metanoia es un cambio de sentimiento, cambio de corazón, un regreso al camino como debe de ser. ¿Quién acumulaba ese dinero?
Originalmente cuando se iban, lo que pasaba siempre en estas indulgencias, ya cuando se vuelve una cosa mucho más refinada, digámoslo así, porque al principio era muy individual, cuando tú ibas a las cruzadas te daban tu indulgencia, o si pagabas para que alguien fuera a las cruzadas te la pagaban, o en algún año de jubileo te las daban. Pero ya cuando empiezan esas indulgencias generales, que es un documento, así un documento perfecto, como tu diploma de la universidad, eran las indulgencias y tal cual te las daban, personalizadas al principio, después ya eran generales muchas veces. Normalmente lo que se hacía es que algún banquero importante, en este caso casi siempre los Fugger, con los que Carlos V, por ejemplo, y Felipe II siempre estuvieron endeudados, adelantaban el dinero ellos. Ellos adelantaban el dinero a todos los que se tenían que repartir y después los que iban en la venta de las indulgencias. Y volvían a depositarlo en sus bancos. O sea, yo te lo doy. Yo te doy a ti el dinero, te adelanto para que construyas San Pedro de Roma, ¿no? Te hago tu adelanto. Y yo me hago cargo de la venta de las indulgencias. Tú me mandas, no, por supuesto tienen que ser clérigos los que hacen la venta, pero van acompañados siempre de un agente del banco. Decían que los grandes cofres donde se iba guardando el dinero de las indulgencias tenían 3 llaves. Una llave para el banquero, una llave para el Vaticano y una llave para los que las estaban vendiendo. Entonces solamente cuando estaban los 3 reunidos podían abrir esos cofres, algún representante de estos 3 sectores, podían abrir el cofre y sacar el dinero de las indulgencias, que se juntaba una cantidad brutal de dinero. No había ligas y bolsas en aquel entonces. No, era todo en cofres y monedas. No había ligas. Ni cámaras. Ni cámaras. Ni cámaras. Qué barbaridad. Entonces, los banqueros cobraban su parte con su buena cantidad de intereses. El príncipe local, rey, duque, lo que fuera, cobraba su parte y el resto iba... No, el business está buenísimo. No, claro, era un negocio redondo. El más sonado fue del arzobispado de Maguncia, de Alberto de Brandenburgo. Él le adelantan el dinero, él se lo da al Vaticano, por supuesto, él se queda con el arzobispado y para pagar promueve esta venta de las indulgencias en su arzobispado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con aquellos apóstoles y santos que tenían sobrante de beneficios al llegar al cielo? ¿Quién se los repartía? Es lo que te digo, la famosa comunión de los santos de la que se habla, o este tesoro de méritos, ese es el que lo repartía el Papa a discreción. Él tenía la capacidad. Lo que criticaba justamente Lutero era eso. Si el Papa realmente tenía esta capacidad de indulgencia general, ¿por qué no la daba gratuitamente? ¿Por qué no la daba en caridad cristiana? Se las daba a todos gratuitamente. Esa es la gran crítica de Lutero, ¿no? Hay 2 críticas de Lutero. Primero, empieza por las indulgencias. Él no pensaba nada de reformas ni eso. Era más bien un debate el que inicia con estas 95 tesis que clava en la iglesia de Wittenberg. Es básicamente el reclamo del cobro, y por otro lado, él replantea la penitencia. Los protestantes por eso no tienen el sacramento de la confesión, porque en la traducción original viene otra palabra, que es arrepentimiento, contrición, no penitencia. Originalmente los cristianos se juntaban en asambleas y tú decías públicamente tus pecados. Lo que pasa es que yo siento que esto era un poco escandaloso a veces, echarte tus pecados enfrente de la comunidad, y entonces empezó a volverse algo más en corto, y de ahí empezaron a salir. No había redes sociales. No había redes sociales, y de ahí empiezan a salir los diferentes castigos. Los castigos en la Edad Media, las penitencias en la Edad Media era una brutalidad. No comer carne en 5 años, tomar una cerveza, no como ahora, 3 Aves Marías y vámonos, ¿no? Un poco lo de las indulgencias que pasa hoy es cuando ofreces misas para los difuntos, ¿no? Es abonar a este tesoro de la paz. Es lo mismo que una manda. Perdón que te pregunte todo esto, pero sí, sabes que no estoy muy ligado al tema religioso, cualquiera que sea la religión, pero no es lo mío. Las mandas son promesas que cumples por algún favor que se te otorga, ¿no? O un perdón. Entonces una manda puede ser por un perdón, pero por ejemplo los novenarios, las misas de difuntos, ofrecer misas todo eso es para sacar a las almas del purgatorio lo antes posible. Son indulgencias miniatura, digámoslo así, ¿no? Pero hoy existen todavía estas indulgencias plenarias, todavía se siguen otorgando indulgencias plenarias. Ahora, Martín Lutero, como en todo, vino a revolucionar, a protestar, a decir que él era el que sí sabía y que no estaba de acuerdo con la política del partido en el poder. Ajá. Y viene a levantarse hacia 1517. Pero el Papa Clemente, 200 años antes, es el que había empezado con esto de las indulgencias. Sí, se había empezado mucho antes. Lutero originalmente no quería hacer una reforma de la iglesia, quería un debate por lo de las indulgencias porque pensaba que estaba mal. Lo que pasa es que se empieza a abrir un abismo entre el Vaticano y entre Lutero que termina con la separación final. Lo que hace Lutero es, yo siento que desconoce al Papa, no reconoce que debe haber una cabeza de la iglesia y de la que sea el Papa. Él reconoce que
el cristiano es responsable y tiene que dirigirse directamente a Dios a través de Cristo. Por otro lado, no creen en el sacramento de la confesión ni en la penitencia, porque para los luteranos Cristo ya vino, ya murió por todos los pecados de todos. Entonces, ¿no? El gran problema es por mí, por todos. Ajá, el problema de Lutero es que él veía con toda claridad la Biblia, pero nunca pensó en que a lo mejor otros iban a ver otras cosas y en la Biblia también para reformar. Cuando él abre todos esos debates, bueno, pues al final empiezan otras sectas a abrirse y es el derrumbe completo, ¿no?